Quiero ser santo, nos dice Santo Domingo Sabio. En la vida cristiana, junto a nuestro llamado a la santidad, enfrentamos amenazas que van haciendo difícil llegar a nuestra meta. Son los enemigos de la santidad y para hablarnos de ello, desde Colombia, nos acompaña un hijo predilecto del Señor, el Padre Charlie García, quien ya nos ha acompañado en años anteriores aquí en El Salvador. Nos alegra de mucho que sea ahora parte de este quinto enlace internacional. El Padre Charlie García estudió economía en la Universidad Católica de Lima y teología en la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá. Pertenece a la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, y es el primer sacerdote eudista peruano. En Roma, realizó un posgrado de teología del matrimonio y la familia. Ha desarrollado su labor pastoral en Colombia. En la actualidad se desempeña como párroco del Espíritu Santo de Barranquilla, Colombia, y su ministerio es reconocido en todo el continente. Querido Padre Charlie, bienvenido. Quedamos todos atentos a su mensaje, los enemigos de la santidad. Hola, hola. Hola, 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 Padre. Buenas noches. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo Fantástico. están? Para mí es una gran alegría poder compartir con los hermanos de Matrimonios de Victoria, especialmente los de El Salvador, a los que los conocí hace algunos años, y también los de Panamá. Los de Panamá me acogieron en muchas oportunidades cuando me tocaba hacer escala, a veces de una noche allí en esa ciudad. Fue una linda oportunidad para compartir con ellos. Y hoy me alegra por estar participando en el enlace con todos los hermanos que forman la gran familia de Matrimonios de Victoria, hombres y mujeres de Victoria, desde Miami, México y todo Centroamérica. Quiero que iniciemos un saludo muy especial a Jorge Méndez, que él me acogió en su casa por primera vez, o me acogió en la ciudad por primera vez, a él y a sus hijas. Bien, quiero que iniciemos con una pequeña oración. Padre de amor y misericordia, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias. Tú que nos llamas, Señor, a la santidad. Tú que quieres que seamos como tú, santo, como tú eres santo. Danos, Señor, la gracia de mantenernos siempre firmes, de mantenernos siempre transparentes para poder transparentar la luz de tu amor a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. A ti, Señor, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. El tema que me toca compartir con ustedes son los obstáculos de la santidad. Yo siempre, los que me conocen saben que siempre empiezo con un cuentito. Érase una vez un niño que iba a hacer su primera comunión. Y cuando iba a hacer su primera comunión, iba a ser en la catedral. Estaban todos los niños, eran como unos 120 niños que iban a participar en esta primera comunión en la catedral. Y entonces el obispo iba a celebrar las primeras comuniones. Y este niño que se llamaba Pepito llegó, se sentó como en la tercera fila, cuarta fila, muy emocionado por el día de su primera comunión. Y de repente empezó la misa y el obispo empezó la homilía. Y era la fiesta de todos los santos. Entonces el obispo le preguntó a los niños: a ver, niños, si ustedes van a recibir la primera comunión, les pregunto, ¿quiénes son para ustedes los santos? Y entonces nadie respondió. Entonces el obispo vio a Pepito, que estaba allí, le señaló y le dijo: a ver, niño, ¿quiénes son para ti los santos? El niño se puso de pie, muy azorado, porque a uno le da miedo que le pregunten a veces en la catequesis. Imagínense en plena misa en la catedral con el obispo y todos sus compañeritos y todos los papás de sus compañeritos en la primera comunión. Es verdaderamente intimidante. Y entonces el obispo le preguntó: Pepito, ¿quiénes son para ti los santos? El niño se puso de pie, abrió los ojos un poco angustiado por no tener la respuesta. Le mandó un SOS al Espíritu Santo y parece ser que el Espíritu Santo y sus angelitos vieron en la angustia en la que estaba. Y entonces, ¿qué pasó? El cielo estaba encapotado. Entonces los ángeles soplaron las nubes y de repente el sol se hizo. Y de repente un rayo, un haz de luces del cielo atravesó toda la bóveda de la catedral principal, desde una bóveda hasta la otra, llenando de rayos multicolores toda la catedral. Entonces Pepito se miró las luces de colores y miró de dónde provenían y se encontró con que en los vitreles estaban las imágenes de San Martín de Porres, de Santa Rosa de Lima, estaba de
de los grandes santos de nuestra iglesia. Y entonces al ver que la luz venía de ellos, se voltea donde el obispo le dice: Monseñor, los santos son los que dejan pasar la luz. Y se sentó. El obispo diría que nunca había escuchado una definición tan simple, tan sencilla y tan profundamente teológica como la de Pepito. Los santos son los que dejan pasar la luz. ¿Qué hubiera pasado si en vez de un vitral de vidrios de colores transparentes hubieran sido vidrios opacos? Hubieran sido más bien ventanas de cartón o de yeso. ¿Hubieran dejado pasar la luz? No. Dejan pasar la luz aquellos que son transparentes, y vamos a mantener esta idea presente para que podamos ver que de alguna manera los obstáculos de la santidad no son otra cosa que oscurecernos a nosotros mismos. Ya en la Gaudete y Exultate número 1 nos había dicho el Papa que nos quiere santos, que el Señor nos quiere santos, Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. El Señor no te quiere tibio. Y aquí habría que citar Apocalipsis 3:15 para enriquecer el texto de la Gaudete Exultate, que dice: conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. El Señor no nos quiere mediocres, no nos quiere aguados, no nos quiere tristes, no nos quiere tibios, no nos quiere con una vida cristiana insulsa. Recuerden que cuando la sal pierde su sabor, es mejor tirarla al piso, dice el Evangelio, y que la oyen los caminantes, porque no sirve para nada. Entonces no podemos perder el sabor, no podemos volvernos opacos. El Señor nos quiere santos. Somos un pueblo elegido, una nación santa, un pueblo para llevar a cabo las virtudes de que Cristo nos arrancó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable de su Hijo Jesús. Por tanto, Él nos quiere santos. Pero sin embargo, parece ser que la palabra santo se ha devaluado mucho en nuestro mundo de hoy. Miren, se ha devaluado tanto que les voy a contar un testimonio. Cuando trabajaba en la ciudad de Bogotá, me invitaron a dar un retiro a los chicos de un 10º grado, último año de prepa, ya cuando terminan la escuela secundaria o la escuela preparatoria van a entrar a la universidad, ya el último momento del nivel preparatorio. Y entonces era de un colegio religioso muy prestigioso de Bogotá. Era de hijos de papás de muy buenas familias, uno de los colegios más costosos de Bogotá, de diparados le llaman. Y entonces que estaban todos sus hijos ahí, 120 muchachos, y yo decido empezar el retiro preguntándole a estos 120 muchachos y decirles: a ver, quiero que sean totalmente sinceros y me hablen con la verdad. ¿Quiénes de ustedes quieren ser santos? Levanten la mano. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, cuántas personas levantaron las manos? ¿Saben cuántas? 80, 90, 30, 20, 10. Manchas, por un ratito que Manchas me está boicoteando en la predicación, voy a cerrar la puerta. ¡Manchas! Ya. Entonces, el Señor nos quiere santos. Yo le pregunto a los muchachos: ¿quiénes de ustedes quieren ser santos? Levanten la mano. 50, 30, 20, no. 10, no. Ya estoy como Abraham negociando con Yahvé frente a la destrucción de Sodoma. 5, no. 4, no. 3, no. 2, no. 1, no. Y eran alumnos de un prestigioso colegio católico en Bogotá. Ninguno quería ser santo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué muchachos de familias católicas, de colegios católicos, no quieren ser santos? Entonces pasé al segundo punto.
Y entonces tenía ahí un tablero y entonces le dije, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Por qué no quieren ser santos? ¿Por qué no quieren ser santos? ¿Qué significa para ustedes ser santo? Entonces empezaron a salir palabras: aburrido, amargado, de mal genio, puritano, rezandero, llenos de devociones, tristes, aburridos, que no se divierten, que no son alegres, que son amargados, que se quejan mucho, que van mucho a misa y se golpean el pecho, pero sin embargo son muy amargados y no viven lo que realmente predican. Miren, me faltó espacio para terminar de colocar todas las palabras por las cuales los jóvenes no querían ser santos. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Que ninguno de ellos le atinó. O sea, ninguno de ellos llegó a descubrir cuál es la verdadera razón por la cual no somos santos. Y que al contrario, todas esas frases con las que llenamos el tablero, en vez de ser una descripción de lo que es la santidad, más bien es un reflejo de lo que nosotros, los católicos o los cristianos del siglo XX-XXI, estamos transmitiendo a nuestra generación. La gente que es de iglesia, la gente que es comprometida, algo está fallando en su capacidad de transmitir a Jesucristo, que lo que hace es, en vez de acercar a los jóvenes a que quieran ser santos, tiene el efecto contrario, que quieran alejarse lo más posible de ser santos. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que ellos describieron es lo que el Papa nos denuncia en la Gaudate y Exultate como los grandes obstáculos de la santidad. En el capítulo 3 de la Gaudate y Exultate, el Papa nos habla de la palabra feliz o la palabra bienaventurado, que es sinónimo de ser santo. Y entonces nos mete en toda una reflexión sobre las bienaventuranzas, que aunque hoy no lo voy a tocar ahora, porque mi tema son los obstáculos, pero sí quiero poder terminar la idea del santo como luz, del santo como transparente, aquel que deja ver al Dios, al Cristo que se esconde detrás de él, al Cristo que tiene en su corazón. Allí aparecen las famosas bienaventuranzas. Y cada bienaventuranza es prácticamente un nuevo mandamiento para vivir la vida cristiana, ¿sí? Algunos, en el Antiguo Testamento, Moisés se subió al monte Sinaí y desde el monte Sinaí recibió de Dios los 10 mandamientos. ¿Qué eran los 10 mandamientos? Era un subsidio para que el pueblo de Israel, al que Dios había escogido para que sea su pueblo, al que un Dios santo había escogido para que fuera su pueblo, el Dios de Israel le dio un subsidio para que el pueblo de Israel, cumpliendo esos 10 mandamientos, llegara a ser más rápidamente el pueblo santo de un Dios que es santo. Entonces, los 10 mandamientos eran un subsidio para que llegaran más rápidamente a ser santos como Dios es santo. Y les dio los 10 mandamientos, pero lamentablemente el pueblo de Israel, al recibir los 10 mandamientos, en vez de aplicarlos, de vivirlos, ¿qué fue lo que hizo? En vez de aplicar la receta, en vez de aplicar y producir los 10 mandamientos, se quedaron con la receta, ¿sí? Mi abuela hacía una rica torta, pastel, pudín, no sé cómo le llaman a su país, ponqué de chocolate. Una rica torta de chocolate que mojado y deliciosa con foche y todas esas cosas. Y entonces, ¿qué pasaba? Mi abuela se la enseñó a mi mamá y a mis tías, y mis tías sí se hacían ese mismo delicioso pastel de chocolate. Y a su vez mis tías se lo compartieron con sus hijas. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? Los 10 mandamientos es como la receta del pastel de chocolate. ¿Y saben qué hicieron? En vez de ponerse a hacer el pastel de chocolate, empezaron a contar cuántas letras había en la receta, cuántas veces aparecía la palabra harina o la palabra huevos en la receta, cuál era la palabra del medio de la receta. Se volvieron expertos en la receta, colocaron la receta en un marco de plata
Y ese marco de plata le colocaron velas, le colocaron velillos, le colocaron guirnaldas, le colocaron lámparas, le colocaron adornos, y entonces se postraban para venerar la receta. Y se olvidaron que el objetivo de la receta no era la receta en sí misma, sino el espíritu de la receta, hacer la torta, el pastel, el pudín de chocolate. No entendieron que la receta era para hacer el pudín y se quedaron venerando la receta. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley eran expertos en cuántas veces aparecía una palabra en cada libro de la Torá. Y entonces, ¿qué pasó? En el Nuevo Testamento, el nuevo Moisés, Jesús, se sube en otro monte, en el monte de las bienaventuranzas y en el monte del sermón de la palabra, en el monte, en la montaña. Y allí, en el sermón de la montaña, nos da la nueva ley. Si el antiguo pueblo de Dios se dirigía por los 10 mandamientos, su actuar, su vida moral se regía por los 10 mandamientos, el nuevo pueblo de Dios se rige por las bienaventuranzas. Pero qué tara tenemos los católicos de zamparnos de nuevo en el Antiguo Testamento, de resaltar de nuevo la cosa del Antiguo Testamento, cuando Jesucristo es la plenitud que lo superó todo. Yo todavía me encuentro con personas que se confiesan con los 10 mandamientos. Padre, no diga que los mandamientos no son importantes. Claro que son importantes y están en el catecismo de la iglesia. Pero yo simplemente te digo, si tú te confiesas a partir de los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no amaba a Dios, santificar la fiesta, no fue a misa, no jurar su nombre hermano, jurar su nombre hermano, honrar padre y madre, le saqué la lengua a mi abuelita. Si tú te confiesas con los 10 mandamientos, pues te doy la mala noticia que vas a ser un excelente judío, pero no un buen cristiano. No son los 10 mandamientos los que nos rigen, es la ley del amor. Por eso, como nos dice la Gaudate y Exsultate, el Señor dijo con tanta sabiduría cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos más importantes. Uno cree que es fácil elegir entre 10 mandamientos más importantes. No, no son 10. Si cuentas el código de santidad, si cuentas el Levítico, si cuentas las normas del Deuteronomio, si cuentas todos esos mandamientos, te vas a dar cuenta que habían 613 mandamientos que los fariseos, que los maestros de la ley y los rabís llamaban cargas, y que cargaban a sus discípulos con 613 mandamientos, y ya Jesús denunciaba que ni siquiera eran capaces de empujar con el dedo meñique. ¿Sí? Entre 613 ya más complicado buscar cuál es el más importante. Entre 10 es muy fácil, pero entre 613 es más complicado. Y no eran 10, sino eran 613 las cargas que tenían que cumplir los discípulos de los rabinos. Y entonces, queridos hermanos, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús lo reduce a 2, que en verdad sale de uno solo. Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que se deriva de a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús una palabra lapidaria. Lapidaria significa digna de ser grabada en piedra. Y dice Jesucristo, pues en estos 2 mandamientos se resume toda la ley, la Torá y los profetas. Quiere decir que de taquito se borra 8 mandamientos o se borra 612 mandamientos, depende desde cuándo lo puedas saber, y nos deja en la ley del amor. ¿Sí? Por eso en la primera carta de Juan nos dice con mucha voz profética, ¿con qué descaro puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a quien sí ves? Entonces, en las bienaventuranzas encontramos la clave que debe marcar nuestra vida para llegar a la santidad. Y da muchas bienaventuranzas muy bellas cada una que podemos recalcar de la siguiente. Rápidamente vamos a ver que cada bienaventuranza tiene una recompensa, ¿sí? Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los afligidos, Dios los consolará. Los humildes heredarán la tierra. Los que tengan hambre de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Cada bienaventuranza tiene una promesa.
Pero de todas las bienaventuranzas, la que tiene la promesa más espectacular, la que tiene la promesa más bella, la promesa más grande, es la sexta bienaventuranza. ¿Y cuál es la sexta bienaventuranza? Los de corazón limpio. ¿Y qué se les promete a los de corazón limpio? ¿Que poseerán la tierra? No. ¿Que serán llamados hijos de paz? No. ¿Que serán consolados? No. ¿Que serán saciados? No. Que verán a Dios, tendrán la visión de Dios. El de corazón limpio verá a Dios. Porque corazón limpio significa transparente. Corazón limpio significa auténtico. Corazón limpio significa dejar pasar la luz de los vitrales, dejar pasar la luz de Jesús. El santo deja pasar la luz. En otras palabras, el santo no es opaco. Opaco es aquel que se vuelve oscuro. Si al volverse oscuro se coloca a él como el centro de su propia vida, de su propio proyecto. Y aquí es donde quiero llegar. Las denuncias que el Papa Francisco hace sobre los grandes obstáculos que verdaderamente o que impiden el que podamos llegar a la santidad. ¿Sí? El que es santo es transparente, porque muestra la luz de Jesús que habita en su corazón. En esta percepción de luz, volvernos opacos quiere decir quitarle lugar a Cristo en nuestras vidas. El volvernos opacos significa volvernos en ídolos. ¿Por qué en ídolos? Nos volvemos ídolos cuando no transparentamos la luz de Jesús. Cuando nos volvemos opacos y la gente, en vez de ver al Jesús que está detrás de mí, me mira a mí. Y yo creo que es por mi sabiduría, yo creo que es por mi rigoricismo, por la manera tan ordenada que tengo mi vida, que entonces la gente me admira. Entonces hay un desplazamiento de Dios hacia mi mente, hacia mis conocimientos, lo sabio que soy, o hay un desplazamiento de Dios que está en mi corazón a las cosas que hago, al esfuerzo que hago para tratar de ganarme la santidad con mi propio esfuerzo, que es el neopelagianismo. Entonces, el Papa denuncia el neognosticismo y el neopelagianismo. Entre otras cuestiones, en esta exhortación apostólica Gaudate et Exsultate se desaprueba uno de los errores más extendidos actualmente en la Iglesia Católica, el neognosticismo, donde la santificación depende del conocimiento que logro adquirir, de los secretos, de la profundidad, del dominio de las ideas y de los conocimientos secretos que apenas unos cuantos iniciados pueden recibir. En el número 94 de la Gaudate et Exsultate, el Papa nos advierte sobre los dos peligros que hoy podemos vivir los cristianos, que nos dificulta recibir la llamada a la santidad. Fascinarnos con las nuevas formas de gnosticismo y vivir un nuevo pelagianismo. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Ya les dije, el neognosticismo y el neopelagianismo. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos supuestamente que reconfortan e iluminan. Pero en definitiva, el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de sus propios sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas. Padre, ¿qué significa neopelagianismo y autorreferencial y prometeico? Autorreferencial es que parte de mí mismo. Ya no es la luz de Jesús mi referencia, sino me volvió opaco, entonces soy yo el centro de referencia de todo mi camino y de mi esfuerzo para llegar a ser santo. Prometeico. El mito de Prometeo, en la mitología griega, Prometeo era un titán que enseñó
a la humanidad que se encontraba en la oscuridad y totalmente primitiva, le enseñó a estudiar las estrellas, a conocer los ciclos de los tiempos, de las cosechas, de la agricultura, que les enseñó los números, la escritura, les dio el arado, les enseñó a domesticar los caballos y los protegía de los dioses celosos del Olimpo. Hizo mucho esfuerzo Prometeo para proteger a la humanidad de las teumaquías o de las peleas de los dioses que se mataban entre ellos y querían interferir en el ser humano. Entonces, solamente le faltaba a Prometeo entregar a los hombres el bien más preciado del Olimpo para que lleguen a ser una verdadera civilización. Y era el fuego. Pues Prometeo roba el fuego del Olimpo y se lo entrega a los hombres. Y los hombres, al dominar el fuego, crearon una civilización. Y por supuesto, Zeus entró en una rabia tremenda y entonces castigó a Prometeo, encadenándolo, que Prometeo era un titán, era un gigante. Entonces lo encadenó en una roca y un águila gigante todas las mañanas le comía las entrañas. Durante la noche no estaba el águila y entonces las entrañas se volvían a reintegrar y quedaba totalmente sano, y a la mañana el águila volvía a comerse sus entrañas. Así a perpetuidad, hasta que Prometeo pidiera perdón a Zeus y devolviera el fuego, o si no, la única manera de librarlo de este sino trágico de destrucción y de seguir luchando con su propio esfuerzo era que otro dios o semidios lo reemplazara en el suplicio. La parte buena de la historia es que Hércules es quien mata al águila y libera a Prometeo, y Prometeo puede regresar de nuevo al cielo, y entonces Dios le pide a Zeus que le quite sus poderes divinos y que lo encadene en lugar de Prometeo, y entonces Zeus lo encadenó allí en las dos grandes columnas de Hércules, o sea, el estecho de Gibraltar y la roca de Gibraltar, conocida como la roca de Hércules. Eso es parte del mito, para que vean que hablar de prometeico habla del esfuerzo tenaz que hago para tratar de alcanzar mis objetivos sin rendirme, sin dar ningún paso atrás, sin pedir ayuda, sino por el contrario, con mi propio esfuerzo querer ganarme mi propia santidad. Volvamos al gnosticismo. El gnosticismo fue la primera herejía con la que el cristianismo tuvo que lidiar y combatir en los primeros siglos de nuestra era. Sí, el gnosticismo. ¿Saben ustedes dónde nace el gnosticismo? Nace en el seno de la comunidad cristiana y muy posiblemente se desprende de la propia comunidad juánica en Éfeso. En algún momento, si ustedes leen, la gran diferencia de Juan con los otros evangelios sinópticos es que es de una alta teología, una teología tremendamente elevada frente a la cristología que muestran los sinópticos. Entonces es tan alta y tan profunda que muchos cristianos juánicos creyeron ver allí, en las palabras de Juan, un código secreto que solamente unos propios iniciados podían adquirir, esa gnosis y ese conocimiento que les llevaría verdaderamente a la verdadera santidad, el esfuerzo de la mente y del conocimiento. Entonces, en algún momento, un grupo de cristianos empezó a marchar al ritmo de otro tambor, que no era el tambor de Pedro, de Pablo, ni de Juan, y entonces nace la herejía del gnosticismo dentro del propio cristianismo. Hoy en día hay una sutil tendencia gnóstica que se expresa de muchas formas. La reducción de la fe a la mística y sabiduría espiritual, el desplazamiento del cristocentrismo en pos de un teocentrismo arcano, allí elevadísimo, en forma de misterio, buscando una reducción inconsciente al común denominador de las diferentes experiencias religiosas universales, hace del evangelio una sabiduría entre otras, la sustitución de la fe por sabiduría religiosa y la constante tendencia a espiritualizar la fe. La superación y el deseo de trascender y librarse de todas las mediaciones históricas, institucionales y religiosas en función de una espiritualidad con más brillo, las sabidurías orientales de la interioridad. Entonces los gnósticos despreciaban todo conocimiento,
Dicen que el conocimiento de Jesucristo y la mente de Jesucristo, más que la mente de Jesucristo, fue una mente espiritual no encarnada. Y por eso los gnósticos despreciaron toda la encarnación. Ya al despreciar la encarnación, despreciaron también con ella al mismísimo Dios. ¿Sí? Conciben una mente sin encarnación, es el numeral 37 de la encíclica de la exhortación apostólica, incapaz de tocar la carne suficiente de Cristo en nosotros, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Al descarnar el misterio, finalmente prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo de Dios. Esa es la mejor síntesis del neognosticismo, que termina creando un Dios abstracto y universal que ya no es el Dios de los cristianos. Cristo no tiene cabida, la iglesia menos, y por lo tanto el pueblo de Dios tampoco. Son unos cuantos revelados que se les revela esta sabiduría. Y estos neognosticismos se ven en el celo a muchos conocimientos, en experiencias religiosas y místicas, donde lo más importante es la experiencia con Dios. El Papa dice en uno de los numerales de Gaudete y Exsultate que es la experiencia mística de algunos que blanquean el ojo y entran en experiencias estáticas porque Dios, el Espíritu, los posee. Perdónenme. El Papa es muy claro en decir, eso no es santidad. Eso es neognosticismo. Estar más pendiente en las revelaciones de unos cuantos místicos. Ya hay unos místicos que la Virgen habla por ellos, y me entristece ver a muchos católicos que van a las casas de un vidente porque la Virgen habla a través de ellos y les revela las cosas del cosmos. ¡Cuidado! Eso es neognosticismo. Cuidado, eso no es cristianismo. Sí, la iglesia cree en las revelaciones particulares, pero las revelaciones particulares necesitan el acompañamiento de un sacerdote tutor, de un sacerdote que acompaña al vidente y que también sea capaz de mirar el contenido teológico de las visiones de este vidente. Pero qué triste ver a católicos que se dejan seducir por novedades espiritualistas de neognosticismos antes de centrarse en Jesucristo, Dios Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado con esto. Ya Pablo le había advertido a los Gálatas al decirle, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para que se pasaran a otro evangelio distinto al que les hemos predicado? Y las palabras de San Pablo a los Gálatas es tremendamente duro, porque hace una censura tremenda. Dice, ¿sí? No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien nos llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Estoy leyendo el capítulo 1 de Gálatas desde el verso 6 en adelante. Gálatas, si alguien quiere ponerlo allí en la página, Gálatas 1 del 6 al 10. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, y prepárense porque lo voy a decir, o la mismísima Virgen de Dios, Madre de Dios. Cuidado con esto. Si alguien le presenta un evangelio distinto al del magisterio, al de la palabra de Dios, sea maldito, sea anatema. Ya se los he dicho, que les anuncia un evangelio distinto del que ya les anuncié y ya les había dicho y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Porque vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato acaso de ganar a los hombres? Si todavía tratara de ganar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuidado, porque él en estas experiencias místicas es caer prácticamente en una apostasía. Ningún vidente te va a revelar nada para salvarte que no esté contenido en el depósito de la fe, el magisterio, la tradición y las sagradas escrituras. Cuidado con eso. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces,
En definitiva, la tendencia gnóstica pretende disociar la fe de la ética, presentando una experiencia desencarnada de Dios. Hay que reivindicar bien alto y claro que nuestro Dios se revela en lo humano tanto en la experiencia espiritual interior como en la experiencia histórica. Las tendencias gnósticas dan primado a la sabiduría, al conocimiento, a las revelaciones, a las experiencias místicas de Dios por encima de la revelación histórica del magisterio, de la tradición y la encarnación del mismísimo Hijo de Dios, e incluso por encima de la ética del amor al prójimo. No interesa para nada el prójimo, lo único que interesa es tener la sabiduría y el conocimiento. Bien, el segundo obstáculo que a la santidad que denuncia el Papa Francisco en la Gaudate y Exultate es el neopelagianismo. El pelagianismo es una herejía condenada por la Iglesia desde el Concilio de Éfeso 431 después de Cristo, hace ya casi 15 siglos. Pero no se trata de un anacronismo. De hecho, el Papa Francisco en su pontificado nos ha alertado varias veces de sus riesgos. Se denomina neopelagianismo porque se encuentra introducida de nuevo de manera velada en nuestra vida diaria y de fe. Esta práctica herética actual, basada en la doctrina de Pelagio, que fue un monje que vivió entre el 354 y el 427, consiste en afirmar que la salvación del hombre solo depende del esfuerzo personal, o sea, del prometeico, el esfuerzo de Prometeo por él mismo conseguirlo todo, sin ser necesaria para ello la gracia de la salvación, la gracia divina. Se pone el énfasis en la voluntad personal y el esfuerzo humano. Yo tengo que conquistar mi salvación. Yo tengo que entonces, viviendo fuertemente los mandamientos, haciendo ayuno, oración, cumpliendo los mandamientos, no faltando misa, rezando el rosario, teniendo muchas devociones, entonces yo podré ser salvo. Entonces, el pelagianismo decía que de nada servía la gracia, que el pecado original solamente le tocó a Adán y a nadie más, pero el hombre tiene libre albedrío y la voluntad para escoger entre el bien y el mal y elegir su propio camino, y no el pecado original, que es el signo que nos marca a esa tendencia siempre hacia el mal. Bien, entonces el neopelagianismo habla de buscar nuestra propia salvación. Volviendo a la citada exhortación, en ella se advierte que según el neopelagianismo, el individuo radicalmente autónomo pretende salvarse a sí mismo sin reconocer que depende en lo más profundo de su ser, de Dios y de los demás, y sobre todo de la gracia santificante que nos llega a través de los sacramentos. La salvación es entonces confiada a las fuerzas del individuo o a las estructuras puramente humanas incapaces de acoger la novedad del Espíritu de Dios y de la gracia. El neopelagianismo está presente en nuestras comunidades cuando reducimos el evangelio a un mero eticismo voluntarista o moralismos. Nos limitamos a proponer valores morales enseñados por Cristo, verdad, libertad, justicia y unidad, y no afirmamos que Cristo mismo es la verdad, que Cristo mismo es el camino que nos hace libres. Ya en el numeral 57 de la Gaudate y Exultate, el Papa describe las actuales herejías, los nuevos pelagianismos. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas. La obsesión por la ley. Cuidado con eso, cristianos, que esto es la ley, que esto es la ley. El moralismo. Hey, hay algunos nuevos movimientos en la Iglesia Católica, algunos sobre todo de corte mariano, que todo es pecado y todo es condenación. Todo es pecado y todo es condenación. La gente se confiesa todas las semanas una lista larguísima de pecados y dicen, ¿será pecado esto? ¿Será pecado el otro? ¿Será pecado el otro? Viven más pendientes en no pecar que en amar. Viven más pendientes en no pecar que en vivir la libertad de los hijos de Dios, que practicar la caridad y la misericordia. Dos, los que
la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, entrar en un partido político al lugar, agarrar lugares que me exalte mi propia grandeza, que todo el mundo me alabe y me bendiga, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, la excesiva pulcritud en la liturgia que puede parecer preciosa, o el preferir algunos ritos ya superados en la historia de la iglesia y decir que esos ritos son los únicos y verdaderos donde se manifiesta Cristo. Eso es caer en pelagianismos. Los tradicionalistas son neopelagianos. ¿Sí? La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, las grandes obras de iglesia que se dedican a hacer grandes obras sociales que están buenas, pero lo hacen más por un voluntarismo, más como una ONG. Iglesias, denuncia el Papa, que se convierten en ONGs, pero que ya no transmiten el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. El embelezo por las dinámicas de autoayudas y de realización autorreferencial. Tú puedes. Y hay muchos predicadores cristianos. Yo he conocido algunos predicadores cristianos muy buenos que estaban muy llenos de Cristo, pero poco a poco fueron desplazando su mensaje y su predicación de Jesucristo es la salvación, a decir, tú puedes, Dios está contigo, la fuerza está contigo, tú tienes dentro de ti mismo el poder para triunfar, para vencer el mal, para levantarte de tus tristezas, de tus cadenas, de tus fracasos. Eso es neopelagianismo. Y algunos de estas personas incluso hasta han abandonado el ministerio. Es triste cuando desplazamos el evangelio por la autoayuda y nos olvidamos que nosotros no podemos hacer nada. Pablo es categórico en Efesios cuando nos dice, porque por gracia tienen ustedes la salvación. Y esto no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se autojustifique, para que nadie se crea merecedor de la gracia. ¿Sí? Si el hombre pudiera salvarse por sus propias fuerzas, Jesucristo vino por gusto al mundo. Entonces el pecado del neopelagianismo es desplazar a Jesucristo y quedarse todo en el esfuerzo humano. Si yo creo que me salvo por el esfuerzo humano, estoy negando la gracia, porque por gracia es que nos salvamos. Es un regalo de Dios, no por obras. ¿Sí? Y dentro de esa gracia se manifiesta esa gratitud a Dios porque nos ha salvado sin merecerlo, en que nosotros nos lanzamos a nuestro hermano, a ver en el hermano el rostro del Cristo sufriente y en ser el prójimo, el próximo para nuestro hermano necesitado. Y entonces yo hago las obras de caridad no para ganarme la salvación, sino como consecuencia de la salvación que ya tengo. ¿Sí? A veces me entristece encontrarme con muchos católicos que le tienen miedo a la muerte. Cuidado, eso puede ser un neopelagianismo. Ay, no, si me muero ahora, no he rezado suficientes rosarios, no he hecho suficientes obras de caridad, no he ido a misa todos los días, no, todavía no me quiero morir. Señor, si estoy enfermo de gravedad, dame un año más para ir a misa todos los días, para cumplir los 10 mandamientos, para hacer las prácticas de la iglesia y así cuando me muera poderme salvar. Neopelagianismo. No te salvas por tu esfuerzo, te salvas por Cristo Jesús. No te salvas por tus devociones. Y permítanme, si alguno se molesta por lo que voy a decir, permítanme, pero tengo que ser profeta. Dime cuántas devociones tienes y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. Sí, no necesitas de devociones, necesitas de Jesús, necesitas del Evangelio, necesitas de la gracia santificante de los sacramentos. Las devociones nacen en la iglesia como una carencia de predicar el querigma. Cuando el cura, cuando el misionero se olvidó de predicar a Jesús, entonces llenó de devociones para ocupar el tiempo de la gente. Ninguna devoción te salva. Te salva Cristo Jesús. Te salva los sacramentos, te salva la gracia y te salva la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso te vuelvo a repetir. Dime cuántas devociones tienes y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. Me entristece ir a un congreso católico y ver que están repartiendo la novena al divino, qué sé yo, la novena a la mano poderosa, la novena a las divinas llagas, la novena, qué sé yo, a las espinas de Cristo, la novena. Esos son devociones. Por gracia tenemos la salvación, por Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 3:16, y claramente porque Dios envió a su Hijo al mundo
no para condenar. Entonces envió Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y añadió también, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, Juan 3:17, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Son neopelagianismos los que invirtieron la fórmula de la salvación. Según San Juan, es yo me condeno y Dios me salva. Nosotros creemos que yo me tengo que salvar y que Dios me va a condenar. Hay muchos católicos que creen que en el juicio final Dios lo va a condenar y por eso le tienen pavor a la muerte. Dime cuánto miedo le tienes a la muerte y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. También sirve la frase para eso. ¿Por qué? Porque estás pensando que es tu propio esfuerzo para salvarte. Y no es así. No es que yo me tengo que salvar y que Dios me va a condenar. Es al revés. Yo me condeno y Dios me salva. Es pura gratuidad. Tú no te salvas por tu esfuerzo propio, eso es neopelagianismo. Tú te salvas por la gracia, por el amor, por la fuerza, por la presencia de Dios manifestada en Cristo Jesús, nuestro Señor. No te dejes seducir por cantos de sirena, no te dejes seducir por neopelagianismos. Cuando la iglesia, la Eucaristía, los sacramentos, el culto litúrgico dejan de ser la clave de la vida diaria de nuestras comunidades y movimientos y nos centramos en nuestros esfuerzos, principalmente en otros medios puestos al servicio de la evangelización, conferencias, carteles, libros, conciertos que no tienen a Jesús en el centro, entonces los cristianos nos convertimos en neopelagianos. Y también cuando no aspiramos a la santidad porque la consideramos imposible y aceptamos en reparos la mediocridad espiritual a la que nos creemos con derecho, consistente muchas veces en simples devociones o en un sentimentalismo con tintes religiosos. Cuando nuestra misma fe o la presencia y la acción divina quedan despreciados en nuestras actividades diarias como elementos accesorios no necesarios para nuestra salvación, es que caemos en este obstáculo de la fe. No dejes que la práctica de tu fe, que el celo por tu fe te haga perder la vista de que la salvación la recibimos por gracia y que es un don de Dios, no por esfuerzo humano. No vayas a creer que es el mucho conocimiento lo más importante ligado de un Dios que se encarna. La encarnación es el compromiso con el hombre. Al encarnarse Jesús, Jesús toma nuestra carne. Al encarnarse Jesús, Jesús toma nuestras miserias, toma nuestro dolor. Y al tomar nuestro dolor, se hace uno de nosotros. La famosa teología de la encarnación nos hace estar próximo al sufriente y al doliente. Jesús cargó nuestra naturaleza humana, inclusive en el dolor, y padeció el dolor, y murió por dolor. Querido hermano, es bueno que entendamos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú puedes hacer que ese dolor sea un sufrimiento, o tú puedes, como lo decía San Juan Pablo II, que hoy estamos celebrando su día en la Salvifici Doloris, hacer de tu dolor el camino de redención, el camino de intercesión, el camino de santidad para llegar a la gracia de Dios. No te separes del dolor, no te separes de la fragilidad humana, no te separes de la experiencia de saber que todo lo tenemos en Cristo Jesús. Abre tu corazón al Señor, vuelve a tu primer amor, vuelve a la base de tu fe y no permitas que neognosticismos o neopelagianismos te separen de la santidad. Padre de amor y misericordia, te alabo y te bendigo y te doy gracias por la vida de cada uno de estos hermanos aquí presentes en este vínculo de matrimonios en victoria, para hombres y mujeres de victoria. Derrama tu gracia sobre ellos, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor. Derrama tu gracia en sus corazones y permite que en este momento podamos experimentar en breves minutos tu presencia real, tu presencia viva, tu presencia activa en medio de cada uno de nosotros. Y a ti, mamita linda, a ti, madre del corazón admirable, llévanos a través de las huellas de tu Hijo Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos pronto en la adoración al Santísimo. Agradecemos al Padre Charlie por su mensaje. Padre Charlie, agradecemos profundamente su mensaje. Es muy enriquecedor para nuestro camino de fe. Hemos aprendido mucho a estar alerta de los enemigos, de la santidad. Abrazamos cada uno de sus consejos para asegurarnos de cuidar nuestro caminar. En este momento se está trasladando de su habitación hacia la capilla para poder vivir una adoración frente al Santísimo Sacramento del altar. Por lo que les pedimos que comencemos a prepararnos para estar en la presencia de Dios. Este día, para nosotros como comunidad en Victoria, es de especial alegría porque celebramos la memoria de nuestro patrono, San Juan Pablo II. Aquí nos acompaña hoy su reliquia concedida a nuestra comunidad para la veneración en la parroquia San Juan de la Cruz. San Juan Pablo II, gran sacerdote, gran vicario de Cristo, gran siervo de Dios. Esperamos al Padre Charlie para la adoración al Santísimo y este es el momento para hacer sus peticiones. Pueden enviarlas por chat, todas serán puestas a los pies del Señor y estén seguros de Él. Él tiene su oído atento a nuestra súplica, su mirada puesta sobre cada uno. Él escuchará nuestras peticiones.
corazón que el Señor ya se va a hacer presente en este jueves eucarístico. No quiero continuar si no estás
estás junto a mí. Pues sin ti estoy seguro que yo no podría seguir. Pues sin ti estoy seguro que yo no podría seguir. Sí, Señor Jesús. Sin ti no puedo caminar. Si tú no caminas a mi lado, Señor, ¿cómo podré salir adelante? Si tú no estás conmigo, Señor, ¿cómo podré vencer? Señor, acompáñame. Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero saber que caminas a mi lado. En medio de tanta oscuridad, en medio de esta pandemia, en medio, Señor, de tantos sinsabores y desencuentros, tú eres nuestra luz. Tú eres el camino, Señor. Tú eres un Dios de paz. Eres un Dios de quietud. Aquí está mi alma, aquí está mi corazón. Y acompáñame, Señor, en mi vida, en la de mi familia, en la de mi esposa, mis hijos, mis padres. Sin ti, Señor, no soy capaz de caminar. Te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero alabar, te quiero bendecir, así en paz, te quiero alabar, así en paz, te quiero alabar. Pues mi espíritu confirma que tú eres mi Dios de quiero. Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de paz. Señor Jesús, ilumina nuestros corazones, dando la luz suficiente para descubrir que ningún obstáculo, Señor, a la santidad nos va a quitar de que tú seas el centro de nuestras vidas. Señor, queremos ser transparentes, queremos quitar toda opacidad a nuestra vida. No queremos ser cristianos opacos, que nos centramos nosotros mismos y te quitamos a ti, Señor, del foco de atención. Queremos, como dice el Bautista, achicarnos, reducirnos, para que tú, que vienes detrás de nosotros, puedas surgir, para que tú, que vienes detrás de nosotros, puedas crecer. Señor, llénanos de tu luz, haznos sencillos, haznos mansos y humildes, haznos reconocer, Señor, que sin ti nada somos, que tú eres quien nos llevas hacia ti. Ayúdanos a reconocer que nada podemos si no es con tu gracia, si no es con tu ayuda, si no es con tu misericordia. Bendito seas. Haznos como tú, Señor. Haznos a imagen tuya, para que reflejemos tu amor. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, Jesús, hazme como tú, hazme como tú. Hazme como tú, hazme como tú, Jesús,
manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Querido hermano de Matrimonios en Victoria, de hombres y mujeres en victoria, estás aquí presente ante el Dios de la vida, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante el Alfa y Omega, ante el principio y el fin, ante el mismo que murió en la cruz para abrirte las puertas del cielo y derramar sobre ti la gracia del Espíritu Santo. El Señor no te quiere aguado, el Señor no te quiere triste, el Señor no te quiere mediocre, el Señor no te quiere tibio, te quiere audaz, te quiere generoso, te quiere como un líder en victoria, como es el lema de nuestro movimiento. Dios no te trajo a este mundo para que tu vida fuera sufrimientos, fueran problemas, fueran sinsabores, fueran dolores. Él en algún momento te prometió que si lo seguías no ibas a tener problemas. Él lo que te prometió es que no estarías solo, que Él estaría siempre contigo. Por eso quiero invitarte, querido hermano, querida hermana, querido matrimonio, que pongas ante los pies de Jesús Eucaristía tu mayor angustia, tu mayor preocupación, tu mayor tristeza, tu mayor temor. ¿Cuál es la carga que tienes en este momento en tu corazón? ¿Cuál es la angustia más grande que tienes? ¿Cuál es la inquietud que más te está poniendo ansioso? Y quiero pedir que pongas a los pies de Jesús Eucaristía, de Jesús sacramental, esa pena, esa angustia, esa crisis, esa enfermedad, ese ser querido, ese matrimonio de tu hijo y de tu hija que se está acabando, ese familiar en caminos errados de dependencia. Yo no sé qué es, pero una cosa sí sé, que delante de ti está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el poderoso de Israel, el que nada teme, el que es capaz de arrancar, sacar tus pasos del fango cenagoso, asentar tus pies sobre la roca y tus pasos consolidar. Bendito seas, Señor Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza, hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza, hacia mí, escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, cuando se gozó, puso mis pies sobre la roca, mis pasos consolidos. En Jesús puse toda mi esperanza, hacia mí, escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, escuchó mi clamor. Bendito seas, Señor, bendito seas,
Gracias, Jesús, en esta noche, Señor. Que postramos, acompañados, Señor, de nuestro esposo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos a tus pies, porque a tus pies todo es mejor, Señor. A tus pies podemos disfrutar de la bendición. A tus pies podemos disfrutar y vivir, Señor, del consuelo, de la esperanza, de la fortaleza, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche maravillosa, Señor, donde has derramado grandes bendiciones en cada una de estas parejas hermanas. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tuyo es el poder, Señor, y la victoria viene de ti, Señor, para todos nosotros. En ti somos más que vencedores, Señor, sin importar lo que ocurra, Señor, a nuestro alrededor. Siempre que estemos contigo, venceremos, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos, Señor, porque en ti está puesta toda nuestra esperanza. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos crean y creerán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza. Y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En ti se goza y se alegra, todos que te buscarán, repitan sin cesar. El grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se miró hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Escuchó mi clamor. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú adviertes si camino, si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi lengua. Y tú, Señor, ya la conoces. Por todas partes me rodeas y tus manos me protegen. Es un conocimiento misterioso que me supera, una altura que no puedo alcanzar. ¿Dónde podré huir lejos de tu espíritu? ¿Dónde escapar de tu presencia? Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo sobre las alas de la aurora, me instalo en el extremo del mar, también allí me alcanzaría tu mano, me agarraría tu diestra. Aunque diga que la oscuridad me oculte, la luz se haga noche en torno a mí. Para ti no es oscura la tiniebla, pues ante ti la noche brilla como el día. Tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime. Tus obras son prodigiosas. Tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos contemplaban mis acciones. Todas ellas están escritas en tu libro. Y los días que me asignaste antes de existir. Oh Dios, qué profundos son tus proyectos. Qué innumerables son todos juntos. Si los cuentos son más que la arena. Y aunque termine, aún me quedas tú. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Ponme a prueba y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el sendero eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y que si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno. Por el camino eterno, oh Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que se desinstalen, si están sentados, arrodíllense, si están acostados, también arrodíllense, si no puede arrodillarse por salud, más bien incline su rostro para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor de señores, aunque mi vida cambió, grande rey. Señor de señores, aunque mi vida cambió.
Agradecemos al Padre Charlie por esta vivencia especial. Estamos seguros que Dios seguirá llenando nuestros corazones de amor y esperanza. Gracias, Padre. A ustedes, que Dios los bendiga. Queridos hermanos, finalizamos así nuestro cuarto día del quinto enlace internacional de los movimientos en Victoria. Les esperamos el día de mañana, donde tendremos desde Colombia la participación de nuestro querido padre Raúl Telles, quien nos traerá un tema muy especial, el carnet de identidad del cristiano. Recuerden que en la sala del evento estará abierta mañana desde las 7 de la noche. Este día dimos un saludo especial a todos los participantes de las comunidades en Victoria del Salvador. Y antes de cerrar la sesión de hoy, queremos hacerle visible a nuestros hermanos de esta sede anfitriona del evento, la segunda comunidad fundada de matrimonios en Victoria, y escuchar algún mensaje en vivo. Por el espacio de tiempo, no podríamos escucharlos a todos. Sin embargo, esperamos su comprensión. Podremos habilitar 1 o 2 mensajes en breve. Les pedimos de favor que activen el icono de levantar la mano de su pantalla para poder darles acceso. Escuchemos a Orlando Pérez. Problema técnico que hemos tenido con Orlando Pérez. Bueno, damos continuidad a otro hermano. Nueva, creo que está en línea. Bendiciones, hermano. Pedro, qué emoción, qué emoción. Pues, qué alegría, qué jornada más maravillosa. Yo quiero felicitar realmente a este equipo de campeones que tenemos ahí organizando el evento. Yo sé que hemos sudado, hemos llorado, nos hemos emocionado, pero lo estamos haciendo de todo corazón para todos nuestros hermanos de las comunidades en Victoria. De verdad, Pedro, qué emoción. Me encantaría estar ahí cerquita con ustedes en el equipo, pero de verdad que muy contento, muy alegre, agradecido hoy con esta prédica maravillosa que nos ha regalado el Padre de la Santidad, ¿verdad? Y motivar a todos los hermanos de toda esta gran comunidad. Agradecerle también a Betty por la oportunidad que nos regaló de fundar este maravilloso movimiento y de conocer matrimonios en Victoria, ¿verdad? Y motivarnos a buscar la santidad. Muy alegre y de verdad contentísimo por el gran trabajo que están haciendo desde el set de producciones, ¿verdad? Nos veremos pronto y un gran abrazo a todo el equipo. Gracias, Pedro. Otro hermano que esté en línea, que si quiera participar y mandar su saludo. Buenas noches, Pedrito, buenas noches. Qué gusto saludarte y saludar a todos los hermanos de Matrimonios en Victoria en todos los países que nos representan. Desde Guatemala les mandamos un cordial saludo y felicitarlos a ustedes por esta labor que están haciendo. Y como decía el obispo, el monseñor ayer, para ser santos solo basta el ejemplo que uno tiene que poner, y lo hace pensar a uno en que verdaderamente el ejemplo que tenemos que dar desde nuestra casa, nuestro trabajo y nuestra comunidad es el que nos va a llegar a ser santos. Así que un cordial abrazo desde Guatemala. Les mandamos a El Salvador, a
a México, a Miami, a Costa Rica, a Panamá, a Perú y a todos nuestros hermanos de Guatemala. Gracias, Carlos. Ahora escuchamos a Ricardo Torres. Creo que están teniendo fallas técnicas con la conexión. Tenemos a otro hermano. ¿Alguien más que quiere participar y dar su saludo? Vamos a pedirle a nuestra fundadora si tiene algunas palabras para despedirse. Me voy a perder esa oportunidad de poderles decir que yo me vine para mi cuarto y dije, bueno, hoy solo voy a ver porque voy a oír y escuchar y a compartir siempre con el mismo amor de poder compartir con todos. Pero esa adoración al Santísimo me dejó mi corazón inflamado de ternura y de amor y de gratitud porque Él está vivo y está en medio de nosotros. Y ese mensaje maravilloso, yo solo las primeras palabras con las que empezó el padre Charlie, que yo no había tenido el honor de poderlo escuchar, dije, esto ya valió la pena, solo esas palabras después de su historia que contó, ¿verdad? De cuando se es santo únicamente, cuando se dejar transparentizándose, dejando pasar la luz, ¿verdad? Yo creo que hoy aprendimos muchísimo. Tenemos solo que ir a poner en práctica lo que nos ha dado esta noche el Señor, a todos mis amadísimos matrimonios en Victoria, a toda nuestra familia que pues está compartiendo con nosotros este momento tan hermoso. Que decirles que ojalá que mañana estemos nuevamente reunidos y estemos listos con nuestros corazones abiertos y dispuestos para recibir pues ese regalo de amor, ¿verdad? Porque yo estoy muy agradecida con el Señor porque nos ha dado esta hermosa oportunidad. Gracias a todos nuestros anfitriones que están haciendo un maravillosísimo trabajo, a cada uno de ustedes. Quisiera poder escuchar a algunos de los hermanos, por lo menos quizá tal vez como nos están dando la oportunidad de poder hablar un momentito, escuchar a nuestros hermanos de Panamá, cada uno, solo un mensajito de parte de todos los demás y pues al ver a uno vemos a todos, ¿verdad? Y ojalá que podamos conectarnos, no importa si se nos pusieron los ojos todos manchados, no importa, lo importante es que siempre pues nos reunamos y estemos siempre unidos en el mismo amor, ¿verdad? En el mismo espíritu. Una bendición estar con ustedes. Me encantó el mensaje, me encantó todo lo que tenían preparado para hoy. Creo que ha sido una gran bendición para todos. Necesitamos recobrar fuerzas, llenar nuestras cisternas y pues todo esto nos da la gracia el Señor de podernos vincular más con Él y con todos ustedes, porque si estamos unidos como hermanos, pues estamos unidos con Jesús. Así es que hasta mañana, mis amadísimos, que el Señor los bendiga, que descansen y que hoy en la noche pues puedan meditar todas esas hermosas palabras que el Señor nos dio para poderlas poner por obra, ¿verdad? Así es que un abrazo fuerte para todos y muchas gracias por estar vinculados. Nuestro movimiento es un regalo del cielo para la iglesia y para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Gracias, Betty, por sus hermosas palabras.
Por ahora no nos queda más que desearles un feliz descanso y recuerden, la victoria es de los santos. Caminaremos juntos contra la adversidad. Jesús sacramentado siempre nos guiará. Fieles a nuestra madre, fieles a nuestro hogar. Cuando ella es quien nos guía, Jesús siempre ahí estará. Matrimonios en victoria, en Cristo seremos más. Y creciendo en su palabra, lograremos siempre triunfar. Matrimonios en victoria, en Cristo seremos más. Y creciendo en su palabra,